Yo soy egresado del Instituto Nacional de Bellas Artes, de la Escuela de Danza Contemporánea del Instituto Nacional de Bellas Artes, la cual tenía un sistema especial que era el sistema de profesionalización de la danza contemporánea. Ajá. Y luego de eso soy egresado del Centro Superior de Coreografía también de México. Esos son los dos principales espacios más o menos, pero ahí he hecho muchos talleres, muchos cursos, ¿no? Tanto en México, en Costa Rica, en Quito, ajá, que obviamente ese es el periplo en donde me he desarrollado. En danza, ¿no? Porque en teatro también hay otro lugar y en comunicación también. Bueno, cuando yo regresé a Guayaquil, prácticamente a Guayaquil, pues yo hice mi reingreso por Quito, ¿ya? A través del Frente de Danza Independiente, cuando yo ya vine aquí con mi propia agrupación, que es Sarao, en ese entonces no había, obviamente, danza contemporánea como procesos de aprendizaje o como procesos así continuos de producciones que se hagan aquí. Sí es cierto que teníamos aquí en Guayaquil la visita de algunos bailarines que venían obviamente con sus espectáculos, por ejemplo Wilson Pico, que venía siempre acá a Guayaquil, pero no había obviamente en ese entonces lo que predominaba es el ballet, la danza de espectáculo a través de lo que hacía Susu Salem, con danza jazz y el folclore obviamente, ¿no? Entonces, no había obviamente, o sea, una práctica o un conocimiento de lo que era la danza contemporánea como tal, y por lo tanto no había un público preparado para la danza contemporánea. Entonces, cuando yo regresé, de hecho, el primer espectáculo que nosotros pusimos, que era Los Ángeles Caídos de la Noche, causó mucha extrañeza, ¿no? Y luego yo decidí con mis compañeros que hasta en ese entonces estaban con nosotros, Tierra Araujo, Julián Álvarez, que venía de Costa Rica y de Quito, cimentarnos aquí en Guayaquil. Entonces me uní obviamente a algunas personas que hacían teatro, que hacían danza clásica, que hacían teatro del cuerpo, y así creamos obviamente espectáculos que combinaban obviamente esta danza con mucha teatralidad. Miguel Donoso Pareja, que era en ese entonces el presidente de la Casa de la Cultura y que había visto mi trabajo en México, ¿ya? Me llamó, él ya estaba acá y me llamó y me dijo: quiero que a la escuela de danza de la Casa de la Cultura la dirijas y le des un giro obviamente hacia la danza contemporánea. Entonces yo le hice caso obviamente y de hecho no dejamos obviamente de implementar la técnica del ballet clásico como una técnica exclusivamente técnica, no como un estilo. Y fomentamos mucho la danza contemporánea, ¿ya? Yo me apegué un poco al modelo que yo traía obviamente de México y de Costa Rica, donde también fui maestro y coreógrafo de la Universidad ya de Heredia, de Costa Rica. Ajustamos un poco y así fue obviamente que comenzó el aprendizaje, más otros talleres que yo daba en otros lados. Entonces fue como un momento de dar muchos talleres. Los talleres obviamente era como no sé si fue un boom, pero fue como el anuncio. La gente que era de clásico se pasaba al contemporáneo, la gente de folclore le interesaban otras formas de aprendizaje. Y así fue, sí, y por eso es que la gente me denomina a mí como precursor de la danza contemporánea en Guayaquil, ¿no? Bueno, eso no lo puse yo, sino, es más, uno no se programa para eso, sino que uno simplemente trabaja, hace cosas y al final resulta, ¿no? Pero fue la prensa que después un día lo sugirió, ¿no? Entonces eso fue más o menos el nacimiento de la danza contemporánea. Desarrollo actualmente, si bien es cierto que sigue siendo muy esporádico, muy fragmentado. Apenas en este año se abrió una escuela de la Universidad de las Artes, es decir, ya, y es apenas, hay que esperar todavía cuáles son los resultados que ofrece
esa carrera, ¿ya? Pero antes de eso ha habido obviamente un trabajo de bailarines y grupos independientes, ¿ya? De festivales inclusive que nacieron como Fragmento de Junio, que nació en Sarao, que fomentaron obviamente en lo principal la educación de un público hacia unas nuevas formas de hacer y ver danza. Entonces más o menos el desarrollo. Creo que no ha tenido, si bien cierto es tardío y cierto que el entusiasmo y el esfuerzo de muchos grupos, aún Guayaquil no tiene obviamente un movimiento como tal, como lo tienen otras ciudades, como lo tienen otros países, Claro. Colombia, Como en Quito, Perú, Chile, o sea, para no citar obviamente Brasil y otros países como Estados Unidos y Europa, que tienen obviamente un gran desarrollo de la danza contemporánea y que es un estilo, o eso es un arte, el arte de la danza contemporánea, que está muy enraizado y en el gusto obviamente del público. ¿Mm? Bueno, desde que empecé un poco tarde, eso como tenía yo creo que 20 o 21 años, ya, cuando ingresé a la escuela sin saber qué era, ¿no? Yo no digo que yo me acerqué a la danza, sino que la danza se acercó a mí y la descubrí, ya, pero eso tiene ciertas anécdotas que forman parte de otra entrevista, pero yo más o menos hace los 20, 21 años, bueno, que comencé a entrenarme, no me acuerdo exactamente cuándo fue que hice mi primera presentación, pero la hice, estudiaba yo en la Escuela de Danza Contemporánea del Instituto Nacional de Bellas Artes, pero yo pertenecía a un grupo independiente que es Barro Rojo, que lo dirigía otro coreógrafo ecuatoriano, Arturo Garrido, ¿ya? Y yo pertenecía a ese grupo, entonces ahí fue como hice mi primera aparición con las coreografías de él. Bueno, no sé cuántos años de acá, pero ahora no bailo, más me dediqué obviamente a la actuación, me he dedicado más, pero sigo entrenando personas, sigo siendo maestro de danza contemporánea, sigo siendo un maestro de composición coreográfica, que es una de las cosas que a mí me fascina, es decir, ayudar a otras personas para que logren también sus propios descubrimientos. Y ahora me mantengo como coreógrafo, ¿ya? Y sigo dando más o menos clases hasta la fecha, ¿no? Entonces, hay más de 30 años, de carrera en la danza contemporánea. Ajá. Bueno, yo descubrí la danza por Raúl Flores Canelo, ya no está, obviamente él ya no está, es un coreógrafo importantísimo mexicano, y fue muy ahí, sí voy a contar la anécdota, porque yo me di cuenta que para entrar a la escuela uno necesitaba tener obviamente conocimientos previos de manejo del cuerpo y todo lo demás. Entonces, como los exámenes eran muy rigurosos, yo dije, no, prefiero tomar talleres aislados primero y después, o sea, ingresar. Y entonces fui al Centro de Arte Dramático, donde también tomé otros cursos más vinculados con el teatro, que era de expresión corporal. Y justamente Raúl Flores Canelo era el que daba ese taller. Entonces él, cuando veía mis propuestas, mis ejercicios, ¿ya?, de improvisación, entonces me decía, tú nunca has probado, obviamente, eh, no sé, vio alguna flexibilidad, o sea, vio algo que, y siempre me citó, deberías de probar danza contemporánea. Así que por eso fue que me acerqué a dar la prueba de la escuela, ¿no? Pero él influyó mucho, no porque fue mi maestro por muchos años, sino porque fue obviamente el que me abrió los ojos, ¿no? Pero de ahí me acuerdo de los maestros de la escuela de danza, que que era obviamente un equipo. Yo me acuerdo, por ejemplo, eso es una de las cosas que guardo mucho en la memoria, no de cada quien, de cada maestro, sino que todos eran un equipo, porque había una gran comunicación, los planes de estudios eran transversales en la escuela, es decir, porque el sistema era muy especializado. Bellas Artes implementó este sistema porque había muchos bailarines y muchos coreógrafos independientes que surgían, y me pareció muy inteligente que el Bellas Artes reuniera todos estos grupos, que inclusive estos gestores de la danza, que ya inclusive tenían sus grupos, y algunos ya habíamos inclusive
hechos nuestras presentaciones, reunirlos en un mismo sistema para profesionalizarlos, ¿ya? Entonces, recuerdo eso, recuerdo obviamente, a Isabel Hernández, y recuerdo estos dos maestros porque después de haber tenido muchos maestros, Isabel Hernández, una maestra que luego cuando yo ya terminé la carrera y yo obviamente ya había ganado inclusive algunos premios en danza, en Bellas Artes, había ya hecho algunas propuestas teatrales en Barro Rojo y en Contradanza, donde yo también fui integrante. Me acuerdo que para mantenerme entrenado y la maestra Isabel Hernández, a quien en las visitas que he vuelto a hacer a México la sigo viendo, ¿ya? Ella tenía un sistema de depuración de la técnica, en donde obviamente lo que nosotros los bailarines decimos, volvió a limpiarme aquellas cosas, así como a desestructurar todo lo aprendido para volverlo a aprender de otra manera mucho más sencilla, y que hasta la fecha inclusive fue una influencia para yo poder obviamente dar una técnica de mucha depuración, mucha técnica, de mucha calidad, donde el cuerpo del bailarín sea el epicentro creativo de la danza. Ajá. Entonces recuerdo a Eduardo Flores Canelo, a Isabel Hernández como maestro. Y recuerdo a un tercer maestro que mucho más era de teatro, pero que se vinculó mucho con la danza, que ya no está ya partió también, que es Armando García. Entonces era mi maestro de teatro, es el maestro con el cual uno hace esa relación discípulo-maestro, ¿no? Por mucho tiempo, y él se involucró mucho también con la danza-teatro. Entonces es un maestro que de él recuerdo mucho más que la técnica, sus enseñanzas y las conversaciones en donde me ayudó a desarrollar el sentido ético de la profesión, a ser un artista. Ajá. O sea, después de que uno es técnico en la danza, uno tiene que obviamente proyectarse hacia ser un artista, ¿no? Entonces, recuerdo a esos tres maestros con mucha gratitud, y de ahí mucho. Bueno, yo aprendí la técnica que se hacía en ese entonces en Bellas Artes, que tenía que ver obviamente mucho más, se estaba desprendiendo de lo que era la danza moderna, es lo que se daba en ese entonces, mucho Graham, mucho mucha técnica limón, ¿ya? Para, para mencionar técnicas específicas, ¿no? Y bueno, todas las otras técnicas de expresión corporal, música aplicada a la danza, anatomía aplicada a la danza, todas las materias que nos daban allá. Pero en cambio las técnicas, obviamente, en primero yo me desarrollé mucho con el Graham y luego, obviamente, con la técnica de limón, que es lo que se hacía allá. Pero yo veía espectáculos porque México era y sigue siendo un epicentro como de un movimiento artístico, ¿no? Cultural. Entonces yo veía muchos, o sea, a veces no comía por irme a ver un espectáculo que venían de Europa, de Estados Unidos, ¿no? En ese cuando nosotros empezamos a abrir espacios, o sea, yo siempre me he dicho que en la vida yo he sido así como no sé cuál es la palabra, pero yo siempre he abierto espacios, abrí espacios acá, espacios en la universidad, espacios en el colegio, espacios allá, ¿no? Me he ido abriendo espacios, ¿ya? Y cuando nosotros nos dimos cuenta en Sarao con los compañeros que estaban en ese entonces, que era muy difícil hacer presentaciones de temporada de larga duración, porque de repente el trabajo que uno hace para montar un trabajo en danza o en teatro es demasiado, y de repente uno tenía que ir a un teatro, a otro teatro, a veces era muy caro o a veces no tenían la disposición de tiempo, ¿verdad? Pero entonces dije, nosotros tenemos que crear nuestro propio espacio, ¿no? Un espacio donde nosotros podamos obviamente estar en nuestra casa, ensayar, allá convocar a mucha gente. Y así fue que nació obviamente la Asociación Cultural Sarao y el Centro Cultural Sarao, ¿ya? Y que hasta la fecha obviamente pues existe, ahora lo estamos cerrados por ciertas rehabilitaciones que estamos haciendo para el próximo año volver a abrirlo, ¿ya? Por eso es que hacemos las presentaciones en otras salas y damos los cursos con convenios que hacemos con otros centros culturales, sí, pero no paramos, pero no paramos. Entonces eso, ¿no? Entonces, ahora, para mí es muy importante, gracias por la pregunta, me parece también bien interesante, porque yo siempre he considerado que mucho más allá de las personas, en este caso solo he dicho Moicay, hay gente que me dice que tú eres un nombre, tú eres una marca, tú eres... No, yo creo que Sarao
ha sido un proyecto para Guayaquil ya histórico, en donde han llegado mucha gente, ya se confabularon en su momento, otros se fueron y todo lo demás, pero Sarao es el aporte de muchas personas. Tal vez es la idea de una sola persona, de un soñador como yo, pero es el trabajo también de mucha gente. No solamente la gente que estuvo adentro, sino la gente que se presentó allí, entre eso Gloria, ¿no? Que es una queridísima amiga mía y la admiro profundamente por su profesionalismo, ¿ya? Muchas veces la estuvimos en Sarao y así, ¿no? O sea, Sarao, de repente el centro cultural se volvió un lugar muy alternativo, en donde yo pienso que hasta ese entonces la mayoría de los grupos de teatro, de danza, de musicales se presentaban allí. Entonces se convirtió en un espacio muy alternativo, ya, que en ese entonces lo necesitaba Guayaquil. Ahora ya hay un poco baja apertura de espacios, ya, pero Sarao se volvió como esa necesidad. Siempre creo que la necesidad es la madre de las grandes búsquedas y de los grandes descubrimientos.